Muy buenos días. Eh, Les habla el doctor Chihao Chen Ku. Yo soy endocrinólogo de San José, Costa Rica. Muchísimas gracias al doctor Lorenzo Díaz por la invitación. Vamos a hablar ahorita sobre nuevas terapias en dislipidemias. Estos son mis conflictos de interés. Algunos de los medicamentos que vamos a ver ahorita están en todos están en desarrollo y algunos disponibles comercialmente, aunque ninguno está todavía en la región. Uno de ellos es un producto de Novartis, del cual yo he sido conferencista. Vamos a hablar un poco entonces de los inhibidores de ATP citratoliasa, inhibición de los inhibidores de PCSK9 y cómo inhibir también cómo evitar que se inhiba la lipoproteína lipasa a través de la ApoC3. Entonces, ¿por qué se hace necesario la disponibilidad de nuevas terapias antilipidemias? Primero que todo, cada vez tenemos metas más estrictas de LDL para prevención de eventos cardiovasculares. Sabemos de las limitantes que tenemos de la terapia con estatinas. Por alguna razón existe todo un mito en relación a los efectos adversos de las estatinas y hace que la adherencia realmente sea muy mala. Nosotros sabemos que después del primer año, solo el 30 al 40% de los pacientes siguen la terapia con estatinas. Eh, Tienen efectos adversos, aunque yo creo que en el mundo real la gente magnifica más estos efectos adversos de lo que realmente es, sobre todo la parte de los dolores osteomusculares. Y por otro lado tenemos la limitante de la eficacia, donde la reducción máxima con la dosis máxima de las estatinas más potentes, como son 80 miligramos de atorvastatina o 40 miligramos de rosuvastatina, vamos a lograr una reducción del LDL del 60%. La alternativa que tenemos hoy en día es agregar ezetimibe, que tiene también una eficacia limitada, agregando nada más un 10-15, entre un 15 y 20% a la reducción del LDL. Sin embargo, es bien tolerada y sabemos con base al estudio IMPROVE-IT que hay una prevención de eventos cardiovasculares también. Y a pesar de la terapia combinada, sabemos que los pacientes persisten con algún riesgo residual, sobre todo aquellos de muy alto riesgo. Entonces, esto hace que sean necesarias nuevas alternativas terapéuticas. Entonces, ¿cuáles son estas nuevas alternativas terapéuticas? Vamos a estar trabajando sobre este esquema. Entonces, en la vía síntesis endógena del colesterol, nosotros sabemos que las estatinas actúan sobre la hidroximetilglutaryl-CoA reductasa. Pero previo a este paso tenemos la ATP citratoliasa. Y aquí tenemos un fármaco ya aprobado en Estados Unidos, que es el ácido bempedoico que inhibe la ATP citratoliasa. Vamos a hablar un poquito más sobre este. Luego, como prueba de concepto, la primera terapia, llamémoslo genética entre comillas, ¿verdad? Pero que realmente es un ARN mensajero que inhibe la síntesis de ApoB100, fue el mismo Mersenne. Entonces, vamos a traer esto como una prueba de concepto de las terapias basadas en ARN. Posteriormente, entonces, luego vamos a hablar un poco sobre las terapias que tienen que ver con el PCSK9. Entonces, esta es una proteína que lo que hace es señalizar cuáles receptores de LDL se van a degradar. Entonces, hoy en día contamos con anticuerpos antimonoclonales contra PCSK9. Sin embargo, una terapia nueva que viene, que parece muy promisoria, es el ARN mensajero que interfiere con la síntesis de PCSK9 que aquí tenemos en el inclisiran. Y finalmente, al final de la práctica, vamos a hablar un poco sobre aquellas terapias que nos evitan la inhibición de la lipoproteína lipasa, básicamente bloqueando el péptido similar a la angiopoietina 3 y el ApoC3. Entonces, ese es el esquema sobre el que vamos a estar trabajando. Entonces, en general se ha visto que las terapias que aumentan el receptor de LDL, por ejemplo, las estatinas, las resinas captadoras de ácidos biliares y los anticuerpos anti-PCSK9, han mostrado reducción de eventos cardiovasculares. Entonces, tenemos dos medicamentos que están actuando también sobre que favorecen el aumento del receptor de LDL, pero que no han mostrado, no tienen la evidencia suficiente todavía, que son el ácido bempedoico y el inclisiran. Entonces, primero que todo, el primer grupo, los inhibidores del ATP citratoliasa, que este es el ácido bempedoico. Entonces, como les mencionaba en la vía de síntesis endógena del colesterol, entonces tenemos este primer paso, el paso entre citrato y acetil-CoA, que depende de esta enzima que se llama el ATP citratoliasa. Entonces, este nuevo fármaco, el ácido bempedoico, lo que hace es inhibir directamente esta enzima. Más abajo tenemos la HMG-CoA reductasa, que pasa hidroximetilglutaryl-CoA a ácido mevalónico, que aquí es donde actúan las estatinas y es ampliamente conocido por todos nosotros. Entonces, ácido bempedoico actúa en la misma vía de las estatinas, pero un paso más arriba. Entonces, el mecanismo final es aumentar la expresión de los receptores de LDL. La diferencia que tiene con las estatinas es que es una prodroga y esta prodroga requiere la conversión por la acil-CoA sintetasa 1 a su forma activa, que es este compuesto. Y ¿verdad? Y esta conversión de la prodroga hacia la forma activa se presenta únicamente a nivel del hepatocito. Entonces,
Este fármaco activo, el ETC-1002, entonces actúa como inhibidor competitivo de la ATP citratoliasa, aumenta la activación de la MP quinasa también, que resulta en fosforilación inhibitoria, ¿okay?, de la acetil-CoA carboxilasa, y también inhibe parcialmente la hidroximetilglutaryl-CoA reductasa, similar a las estatinas. Y esta acetil-CoA, entonces, como le decía, esta droga, este paso para activar esta enzima, entonces se presenta no se expresa en el músculo liso, en el músculo esquelético, entonces nos va a llevar a menos efectos off-target, ¿verdad?, del ácido bempedoico. ¿Cuál es la limitante del ácido bempedoico? La reducción del LDL es muy poco potente, entonces es de tan solo 16 al 20%. Sin embargo, la ventaja que tiene es que se puede utilizar de manera combinada con las estatinas y se puede también combinar con ezetimibe, entonces tiene un efecto sumatorio. Reduce también colesterol total, ApoB, colesterol no HDL y, interesantemente, la proteína C reactiva ultrasensible. No produce cambios en triglicéridos ni en HDL. Algunos estudios fase 2 indican una leve reducción de presión arterial. Entonces, ya esto se comercializa en Estados Unidos y se comercializa en una tableta de combinación fija con ezetimibe, donde la combinación de ácido bempedoico más ezetimibe logra una reducción del LDL del 36% y 35% de proteína C reactiva ultrasensible. Entonces, en teoría la ventaja es mejor tolerancia muscular, como les decía, porque a nivel muscular no se produce no se logra la conversión de la prodroga hacia el fármaco activo. Entonces, la tasa de eventos adversos musculares es aproximadamente 5%, que es muy similar a placebo. Puede producir un leve aumento del ácido úrico, pero sin embargo, en el 0.5% de los pacientes están reportados rupturas de tendones. Y esto puede ser del supraespinoso, del manguito rotador, del bíceps o tendón del tejido aquiliano, sin que haya un mecanismo claro de por qué se produce esto todavía. El otro cuidado que se debe tener con el ácido bempedoico es que produce una inhibición leve de estos transportadores, de lo ATP1B1 o ATP1B3 y OAT2. Esto nos puede producir pequeñas elevaciones en creatinina y ácido úrico. No quiere decir que tenga lesión renal, sino que esto es un efecto farmacológico. Sin embargo, otra de las cosas que suceden es que estos transportadores se encargan de meter algunas de las estatinas al hígado. Entonces, si no se meten al hígado, la exposición sistémica aumenta. Esto limita que la dosis máxima de simvastatina, cuando se combine con ácido bempedoico, debe ser 20 miligramos y pravastatina 40 miligramos. Pero también, si se inhibe estos transportadores y simvastatina y pravastatina no entran al hepatocito, entonces limita la eficacia de la estatina y al aumentar la concentración sérica, entonces empieza a actuar más a nivel muscular y puede hacer que tenga más efectos adversos musculares. Lo otro es que simvastatina y pravastatina en monoterapia son fármacos son estatinas que se utilizan ya realmente poco hoy en día. Entonces, ácido bempedoico ya está comercializado y su estudio de enlaces cardiovasculares está corriendo en estos momentos. Entonces, el segundo que íbamos a ver entonces es el mipomersen. Entonces, mipomersen actúa aquí. Y como les mencionaba, la historia de mipomersen es un ARN mensajero que es antisense, o sea, va en el sentido opuesto al ARN normal de la ApoB100. Entonces, lo que hace es ligarse al ARN mensajero de la ApoB100 y degradarlo. Y por lo tanto, si no permite la síntesis de ApoB100, entonces no vamos a producir VLDLs y por consiguiente tampoco LDL. Entonces, como le decía, entonces esto se administra subcutáneo. Entonces, normalmente nosotros tenemos la transcripción con el ARN mensajero de la POB100. Entonces, lo que estamos inyectando aquí es la secuencia opuesta. Entonces, se liga a este ARN mensajero y evitamos el proceso de síntesis de ApoB100 y por lo tanto no hay producción de VLDL. Entonces, esta es de administración semanal. Se aprobó inicialmente en el 2013 para uso en hipercolesterolemia familiar. Sin embargo, no llegó a usarse de manera extensiva porque producía elevación de transaminasas. Requiere ponerse una vez a la semana y sobre todo era sumamente costoso. Entonces, cuando llegó a Costa Rica, yo creo que no tuvimos ni un solo paciente, pero el costo de esto era alrededor de 120,000 euros anuales. Entonces, era prohibitivo. Entonces, esto hizo que se retirara del mercado mundial en el año 2018, perdón. Entonces, ¿por qué lo traigo a colación hoy? Porque básicamente esto es una demostración de que la terapia basada en ARN funciona y vamos a hablar que muchas de las terapias posteriores actúan por ese mismo mecanismo. Posteriormente tenemos las vías que actúan sobre el PCSK9 y aquí tenemos entonces los anticuerpos, primero que todos los anticuerpos que actúan sobre el PCSK9. Entonces, ahorita vamos a hablar de esta otra vía. Entonces, PCSK9 es una proteína que se liga al receptor de LDL, ¿ok? Entonces, y cuando los receptores de LDL tienen ligados a este PCSK9, eso es una señal para destrucción del receptor de LDL.
En cambio, los receptores de LDL que no tienen PCSK9 se recirculan. Entonces, si nosotros bloqueamos el PCSK9, logramos aumentar la recirculación del receptor de LDL y por lo tanto la capacidad del hepatocito de capturar moléculas de LDL termina siendo mayor. Entonces, hoy en día, desde hace algunos años, ya están comercializados dos de los anticuerpos monoclonales contra PCSK9, que son alirocumab y evolocumab. Estos son anticuerpos monoclonales humanos, se pueden administrar cada 2 semanas, entonces como ambos, o una vez al mes, que solo el evolocumab se puede administrar una vez al mes. La supresión máxima del PCSK9 se alcanza más o menos entre 4 y 8 horas y la reducción de LDL se alcanza a las 2 semanas. Y produce una reducción del 60% del LDL con o sin estatinas, incluso en pacientes que tienen intolerancia a estatinas. Entonces, vean que produce una reducción adicional del 60%. Son fármacos sumamente potentes. Cuando nosotros vemos aquí, entonces, ya sea terapias en monoterapia, combinado con estatinas, en pacientes intolerantes a estatinas, la reducción de LLB aquí es muy similar. Entonces, alrededor del 60%, entonces entre 50 y 60%, incluso en pacientes que tienen hipercolesterolemia familiar, que son pacientes que de muy difícil manejo, incluyendo los homocigotos. ¿Okay? El otro beneficio que tienen estos fármacos es que no solo reducen el LDL, sino que es de las pocas terapias que disminuye entonces LPA, de la lipoproteína A, disminuye niveles de ApoB, disminuye también levemente niveles de triglicéridos y produce un aumento, un pequeño aumento de menos del 10% en los niveles de HDL. Estos sí tienen sus estudios con desenlaces cardiovasculares. El estudio Odyssey Outcomes es el de alirocumab, donde mostró reducción del MACE y reducción en mortalidad total. Y tenemos el estudio Fourier con evolocumab también, donde redujo MACE ampliado y no tuvo efectos en mortalidad total o mortalidad cardiovascular. Pero entonces, en ambos casos está demostrado que el mecanismo de inhibición de PCSK9 produce reducción de eventos cardiovasculares. ¿Okay? En general son bien tolerados, efectos adversos muy similares a placebo, solo hubo mayor incidencia de reacciones locales en el sitio de la aplicación. Inicialmente en los estudios fase 3 se reportaron algunos efectos cognitivos con niveles muy bajos de LDL que no se mostró en los estudios cardiovasculares. Incluso alrededor del 20% de los pacientes tuvieron LDLs de menos de 25 miligramos por decilitro y no hubo cambios cognitivos. Entonces, eso se está vigilando, pero se considera en general que no es un efecto significativo. La terapia nueva que viene pronto para nuestra región es entonces ARN mensajero, ¿verdad? Que van a interferir con la síntesis de PCSK9. Esto se llama Small Interfering ARN. Entonces vamos a llamarlo como SIRNAS, que el fármaco se llama inclisiran. Entonces, estos SIRNAS tienen algunas particularidades que lo hacen diferente al mipomersen. Entonces, primero que todo, estos ARN vienen primero que todo viene acoplado a este compuesto que se llama GalNAc, que es N-acetilgalactosamina. Entonces, GalNAc, lo que pasa es que GalNAc va a ser atrapado por este receptor de acialoglicoproteínas que es específico del hepatocito. Cada hepatocito expresa más o menos 10.000 receptores de acialoglicoproteínas. Entonces, el inclisiran, al estar acoplado al GalNAc, entonces hace que sea específico para el hepatocito. Y por otro lado, entonces, el inclisiran es una doble hebra de ARN mensajero. Esto le permite, entonces, una vez internalizado en el hepatocito, una de las hebras es una hebra guía y la otra hebra, entonces, forma un compuesto, ¿verdad? Un complejo que se llama RISC. Y este complejo RISC es RNA Induced Silencing Complex. Entonces, es un complejo silenciador de ARN. Entonces, este RISC lo que hace es ligarse al ARN mensajero del PCSK9, degrada el ARN mensajero del PCSK9, pero esta hebra que queda, de verdad, originalmente del inclisiran, se puede, como llamar, reciclar. Entonces, esto permite que una sola hebra de inclisiran logre degradar múltiples hebras de PCSK9. Y esto permite entonces que el fármaco se administre de manera semestral, de manera subcutánea. Entonces requiere una dosis de carga a los 3 meses, entonces la administración es 0, entonces hoy por ejemplo a los 3 meses y a partir de ahí cada 6 meses. Entonces esto lo hace mucho más ventajoso, por ejemplo, contra mipomersen, por cuanto lo hace más específico para el hepatocito y además entonces el intervalo de administración termina siendo más prolongado.
¿Cuánto es lo que reduce LDL? Entonces vemos aquí que en relación a niveles de LDL se reduce aproximadamente un 50% en los diferentes estudios, y esto extrapolado a lo que ha sido reportado en los estudios, en este metaanálisis muestra una tendencia a la reducción de eventos cardiovasculares. El estudio grande de desenlaces cardiovasculares de inclisiran está corriendo en estos momentos. Eventos adversos en general es muy bien tolerado, no es muy diferente al comparador. Entonces, no produce elevación de transaminasas, no produce elevación de CPK, lo que sí es que aumenta las reacciones en el sitio de inyección, igual que el alirocumab y evolocumab. Finalmente, entonces vamos a ver aquellas vías que nos inhiben la lipoproteína lipasa. Entonces vamos a centrarnos sobre esta parte. Entonces la lipoproteína lipasa convierte, entonces nosotros sabemos que le saca triglicéridos del VLDL y me lo favorece hacia el remanente de VLLs y luego LDL. Entonces, aquí pues, tenemos diferentes compuestos que inhiben la acción de la lipoproteína lipasa, dentro de los cuales se incluyen el ApoC3 y la angiopoietina L, el péptido similar a la angiopoietina 3. Entonces, un estudio que recientemente acaba de salir es este que salió en agosto del año pasado en el New England Journal of Medicine con este anticuerpo monoclonal que se llama evanicumab. Evanicumab lo que hace es bloquear la angiopoietina 3. Entonces, ¿cuál es el papel de la angiopoietina 3? La ANGPTL3. Este es un inhibidor de la lipoproteína lipasa, la lipasa endotelial. Y lo que se ha visto es que con base en modelos animales, aquellas que tienen mutaciones inactivantes, o sea, la pérdida de función de la angiopoietina 3, se caracteriza por tener niveles bajos de LDL, HDL, triglicéridos, y en estudios en seres humanos se ha visto que esas personas tienen 40% menos de riesgo de enfermedad cardiovascular. Entonces, evanicumab es un anticuerpo humano contra la angiopoietina L3, ¿verdad? Y se administra intravenoso cada 15 miligramos por kilo cada 4 semanas. Entonces, en este estudio fase 2, lo que vieron es que los niveles de LDL se redujeron más o menos en un 40% comparado con el grupo placebo. ¿Okay? Sin embargo, entonces, estos son pacientes que tienen hipercolesterolemia familiar homocigota. Entonces, quiere decir que a pesar del uso de estatinas, todavía persistía con LDLs en 259 en promedio, y en este contexto redujeron 40% más el LDL. Se asocia a una reducción del 50% de los triglicéridos y una reducción, pero también produce una reducción de casi 30% en los niveles de LDL, perdón, niveles de HDL. Dentro de los efectos adversos, entonces produce síndrome tipo influenza, es una administración intravenosa, pero también produce un poco de rinorrea, gastroenteritis, prurito en el sitio de infusión, un poquito de caries, entonces reportados, esos son los efectos adversos que tiende a producir. Este fármaco no está disponible comercialmente y este estudio apenas fue un estudio fase 2. Finalmente, ¿okay? Entonces tenemos aquellos que son los inhibidores de ApoC3 y aquí tenemos el volanesorsen. Entonces, nuevamente, esto es otro ARN mensajero. Entonces, eso es un oligonucleótido antisense que inhibe la producción de ApoC3. Entonces, este se une al ARN mensajero de la ApoC3 y lo que hace es, entonces, favorecer su degradación. Y el ApoC3 normalmente lo que hace es un inhibidor de la lipoproteína lipasa. Entonces, al inhibirse la síntesis de ApoC3, permite aclarar partículas ricas en triglicéridos por otras vías. Y el ApoC3 también inhibe la captación a través del receptor de LDL. Entonces, al quitar el ApoC3, favorece la captación de estas partículas por medio del receptor de LDL. Esto ya está probado para síndrome de quilomicronemia familiar. Esto está probado en Europa. Como efecto adverso produce trombocitopenia. A diferencia, por ejemplo, del inclisiran, una de las limitantes que tiene el volanesorsen es que no está acoplado al GalNAc y por lo tanto es menos específico para el hígado y puede tener efectos off-target. Se aplica 285 miligramos subcutáneos semanal por cada semana por 3 meses y luego se pasa a hacer cada 2 semanas. ¿Okay? Cuando nosotros vemos los resultados, entonces, esto está aprobado, como les decía, para pacientes que tienen síndrome de hiperquilomicronemia familiar. Vea que estos pacientes, a pesar de las diferentes terapias, manejan triglicéridos elevados de base y en este caso, entonces, la reducción de los niveles de triglicéridos son entre un 30 y un 70% según la dosificación que se utilice. Esto es a pesar de que estos pacientes ya están tratados con fibratos y el efecto es sumatorio al fibrato eventualmente. En conclusión, vienen muchas terapias nuevas para dislipidemias que nos ayudan a solventar las limitantes que tenemos con las diferentes terapias hoy en día. Dentro de las terapias ya aprobadas, entonces tenemos el ácido bempedoico más ezetimibe, alirocumab, evolocumab, volanesorsen.
Alirocumab y evolucumab ya tienen sus estudios cardiovasculares con reducción de eventos cardiovasculares. Están corriendo los de ácido bempedoico, ¿verdad? Y volanesorsen está aprobado entonces solo para síndrome de quilomicronemia familiar. Son tratamientos altamente efectivos, potencialmente incluso hasta cada 6 meses, como va a ser con el inclisiran. Y todos han sido evaluación en combinación con estatinas y en general son bien tolerados y evitamos los efectos adversos musculares que se producen con las estatinas. Muchísimas gracias por la atención. Pueden descargar esta presentación en mi código QR y también voy a subirlo a mi canal de YouTube. Muchas gracias.